repito que le di esa cita antes, pero si quieren vamos primero al Levítico para ver, no sé si recuerdan aquel pasaje donde Jesús le dice a los fariseos, a vosotros os parece que en las escrituras está la vida, les dice, y las escrituras dan testimonio de mí. Si quieren, déjenme darles ese antes. Dice que las escrituras dan testimonio del Señor. Entonces, todo lo que se escribió es Juan 5:39. El Señor les está hablando del 39 al 47 y les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y es correcto, ¿verdad? Y Él dice, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no recibo gloria de parte de los hombres. Entonces, perdón que me salió aquí ya. Entonces, el Señor les está diciendo a ellos, las escrituras dan testimonio de mí. Está justo ahí en el 39. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Todo lo que nosotros encontremos en las escrituras nos habla de Él. Todo lo que veamos en el Antiguo Testamento, que es lo que está escrito para ese momento, todo nos habla de Jesús. Entonces, veamos Levítico 1. Y si ustedes ven en Levítico 1, el título es Los Holocaustos. Ahí aparece como título Los Holocaustos. Y vamos a ver cómo funcionaban los holocaustos. Si quieren, vamos a empezar. Vamos a ver. Si quieren, desde el 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrezca ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán leña sobre el fuego. Ahora véngase a la parte final del verso 9, porque ahí está que hay que lavar los intestinos, quitar la grosura, todos los pasos que se daban. Entonces, parte final del verso 9 dice, olor grato para Jehová, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Dice, si quiere todo el 9, que lavará con agua los intestinos, las piernitas, el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando usted vea que Jesús fue ofrenda encendida de olor grato, eso aparece únicamente cuando se habla de un holocausto. En la Biblia, cuando usted ve ofrendas, hay ofrendas mecidas, que son ofrendas de paz, hay ofrendas de presentación, de dedicación, pero la única ofrenda en toda la Biblia que es una ofrenda de olor grato, de olor fragante, es el holocausto, así como exactamente lo dice ahí. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, amén, cuando usted vea que Jesús, ¿qué manda? Amén, amén. Nada más para darle la bienvenida a Clau y a nuestra hermana, nuestra hermana Erlinda. Bienvenidas. Hola. Hola César, bienvenidos aquí al estudio. Hola, buenas noches, gracias. Buenas noches. Estamos compartiendo el tema del holocausto para ver si nos pueden seguir por allá. Vemos que van en el auto, pero con cuidado. Sí, ahí. Pero aquí vamos, la intención es lo que cuenta, estimado. Hecho, perfecto. Gracias. Gracias. Adelante, Wendy. Adelante, Wendy. Estamos empezando, hermanos, así que están súper a tiempo. Estamos hablando de Levítico 1, de cómo eran las instrucciones para presentar una ofrenda al Señor. Entonces, aquí dice claramente, cuando alguien vaya a presentar un holocausto, una ofrenda de holocausto al Señor, lo primero que el sacerdote hacía era que tomaba el animalito y ponía la mano sobre la cabeza del animalito.
Y entonces todas las culpas del que llevaba el animalito eran puestas sobre el animal. Si era por todo el pueblo, dice que todo el pueblo tenía que decir sus pecados. Por ejemplo, yo robé, yo adulteré, yo estafé. Entonces cada uno del pueblo decía su pecado, lo confesaban. Y si era una ofrenda personal, si alguien se equivocó, si alguien falló y llevó un animalito, entonces él tenía que decirle al sacerdote lo que hizo. Y el sacerdote ponía su mano sobre el animalito y era un traslado, por decirlo así, de culpa. Era una sustitución. Entonces, pensemos que era un asesino, alguien murió, mató a alguien, entonces lleva un animalito porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si alguien mató a un hermano, tenía que morir porque era un asesino. Entonces, ¿qué decía la ley? La ley decía que el tal tenía que morir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él evitaba morir? Llevando un sustituto, así eran los sacrificios. Entonces, él llevaba una ovejita, o depende de sus finanzas. Si era una persona de bajos recursos, podía llevar hasta una paloma, podía llevar ganado, podía llevar, depende de sus recursos, así presentaban ofrenda. Normalmente aquí dice que podía ser ovejuno o vacuno. Entonces llevaban una ovejita, un corderito, que tenía que ser sin defecto, tenía que ser macho. El sacerdote lo analizaba y cuando era aprobado, entonces lo recibían y ponían la mano sobre él y le inculpaban a él el asesinato, ahora que es nuestro ejemplo. Entonces se volvía él el culpable, ya no el hombre que lo llevó. Y como la paga del pecado es muerte, entonces tenían que degollar al animalito. Lo primero que hacían, como bien dice ahí, era degollarlo. Está en el verso 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Imagínense el acto, ¿verdad? El hombre asesinó a alguien, entonces está buscando el perdón de Dios. Lleva el animalito y en ese momento el sacerdote inculpa al inocente, al que no hizo nada, porque la ovejita no hizo nada, pero le ponen las manos y le dicen, ahora tú eres el asesino, tú eres el culpable, y le hacían un traslado de culpa. Entonces el hombre seguramente se derramaba, seguramente lloraba porque estaba arrepentido, o el pueblo, ¿verdad? Y ahí degollaban al animalito, le quitaban la cabeza, le sacaban toda la sangre y toda esa sangre se ponía en un tazón, era como funcionaba. Esa es la primera parte del sacrificio. Haga en su mente, ayúdeme que no tengo pizarrón ahorita, pero la primera parte del sacrificio es derramamiento de sangre. Y la segunda parte del sacrificio es holocausto. Mire qué bonito. Ahí están degollando al animalito, ahí está el tazón con la sangre, así funcionaba. Se llenaba el tazón con la sangre y esa era la sangre que se metía al lugar santísimo. Y esa sangre era la que rociaban, la ponían en el propiciatorio y ahí el hombre pagaba su culpa, porque dice la Biblia, si quiere, eso lo podemos leer. Vamos a ver, véngase conmigo a Hebreos. Mire, es que son tantos versículos, hermano, que yo no quise sacarlos todos. Pero déjeme darle donde dice que todo lo que hacemos es purificado con sangre. Véngase conmigo a Hebreos. Y si pudieran poner su camarita, se los agradezco porque ahí voy viendo caritas y voy viendo si me estoy dando a entender o si voy más despacito. A ver. Hebreos 9:22, parte final. Dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, ¿cómo se logra la remisión de pecados? Con el derramamiento de sangre. Ese que le quede claro, la primera fase del sacrificio es el derramamiento de sangre. Entonces, derramaban la sangre del animalito. Y si quieren, volvamos otra vez a Levítico. Después de que ya se había derramado la sangre, que era la fase 1 del sacrificio, el hombre que había llevado el sacrificio estaba insatisfecho todavía, porque apenas iban en la primera fase del sacrificio. Él estaba esperando, bueno, ya derramó su sangre, ahí se pagaron las deudas. Mire, y el consumado, eso es algo muy bonito, que cuando Jesús estaba en la cruz, haciendo esta fase del sacrificio, ¿verdad? Porque lo vamos a ir pegando a él, a estas explicaciones, como leímos en el primer versículo. Todo lo que dice Levítico da testimonio de él.
Es decir, que todo lo que Levítico dijo, todo lo que las especificaciones, cordero santo, cordero sin mancha, cordero aceptable, cordero macho, todo lo que decía era porque un día iba a venir un sacrificio perfecto, que decía el apóstol, no sé si Pablo, ¿verdad? O Apolos, el escritor de Hebreos, él decía, los sacerdotes antes tenían que presentar sacrificios continuamente para el perdón de pecados, esperando el verdadero sacrificio, el que se presentaría una sola vez y para siempre por los pecados de todos. Entonces, estos sacrificios anunciaban un verdadero sacrificio y un eterno sacrificio que nunca más se iba a volver a presentar, pero anunciaban que así tenía que ser. Entonces, la primera fase, que es derramamiento de sangre, ¿cuándo la hizo el Señor Jesús? Cuando estuvo en la cruz. Él en la cruz derramó hasta la última gota de su sangre. Y lo que les quería decir es que en Israel, cuando un hombre estaba endeudado, que era muy común a los israelitas, endeudarse, que incluso les tenían que quitar a sus hijos y los daban como esclavos, porque eran malos administradores, tenían malas experiencias con las finanzas. Entonces muchos de ellos, cuando ya fueron libres, porque usted sabe que ellos fueron libres de la esclavitud, pero no supieron administrar todo lo que se les dio, les entregaron tierras, les entregaron propiedades, salieron enriquecidos de Egipto, pero aún así, después de haber tenido toda esa riqueza y su libertad, muchos de ellos se hicieron esclavos, muchos de ellos cayeron en manos de acreedores, fueron malos administradores y terminaron entregando hasta a sus hijos en esclavitud. Israel tuvo ese problema, ¿verdad? Entonces, cuando un israelita estaba endeudado, pero lograba pagar toda su deuda, hay una palabra que es la que Jesús dijo en la cruz. Él dijo, si no estoy mal, el original es teles. Cuando él dijo consumado es, creo que es teles, que significa la deuda ha sido pagada. Y es que es algo que a mí siempre me causaba duda, porque yo decía, ¿por qué él dijo consumado es? Ya no hay nada más que hacer si todavía le faltaba cosas que hacer. Pero es que esa palabra los israelitas la reconocían porque cuando alguien debía y entregaba su última paga, cuando por fin terminaba de pagar la deuda, le decían consumado es, o sea, ya no le debes nada a nadie, ya puedes andar por la vida con la cara en alto porque ya no le debes nada a nadie. Ese consumado es en el original, creo que la palabra es teles, y eso significa ya se pagó tu deuda. Mire qué bonito, así lo entendían ellos cuando le decían ese, vamos a ver, habiendo inclinado la cabeza. Noche, mi amor. Quiero ver si lo encontró. Teleo. Teleo, mire, es teleo, ese es el original. Y es terminar, completar, ejecutar, concluir, cuando una deuda era completamente pagada. Y algunos tenían hijos entregados en esclavitud. Entonces, cuando la deuda se pagaba, por fin el hombre lograba pagar la deuda, le decían teleo, consumado es, eres libre de esa deuda. Y ese hombre salía de ese lugar sabiendo que su deuda se acabó. Entonces, cuando Jesús en la cruz grita ese teleo, ese consumado es, él está diciendo, la deuda está pagada, la deuda nuestra, la deuda de las generaciones, de la humanidad y de las creaciones, porque Él es el camino al Padre, no solo de la humanidad, sino de las creaciones, hermano, es un sacrificio universal. Por eso también el original de tal manera amó Dios al mundo, el original no dice mundo, el original dice cosmos, de tal manera amó Dios al cosmos, que entregó a su Hijo para pagar esa deuda. Jesús fue el pago, el teleo, el consumado es de la deuda cósmica, no solo humana, sino cósmica. Eso es maravilloso. Pero esa es la primera parte del sacrificio. Ese es el Hebreos 9:22, que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cómo se remiten los pecados? ¿Cómo podemos nosotros estar pagados todos nuestros pecados? En esa cruz, en el consumado es, ahí se pagaron todos los pecados. Pero ¿qué pasa? Está pagada la deuda, pero todavía estamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque en la segunda fase del sacrificio, mire, imagínese ya la ovejita ahí donde la tenía el pastor Jaime, ya la degollaron, ya le quitaron toda la sangre. Entonces el hombre sabe que ya se pagó su pecado, ya está pagado, pero todavía tiene a Dios desagradado. Todavía no hay una amistad con Dios. Se imagina que ahí hubiera quedado el sacrificio.
Que el Señor hubiera dicho, bueno, se acabó la deuda, pero no hubo reconciliación, pero el Padre está desagradado, se pagó la deuda, pero estamos alejados del Padre. Eso hubiera sido terrible, porque sí, la sangre y el sacrificio del Señor es maravilloso, paga nuestras deudas, consumado es, pero dice que cuando el Padre, en la fase 2 del sacrificio, en el holocausto, cuando subía ese humo del holocausto, dice que el Padre lo respiraba y eso era un sacrificio agradable a él. Entonces eso aplacaba la ira de Dios. Y eso hacía que el hombre fuera otra vez amistado con Dios, porque subía ese humo que era tan agradable a Dios. Dice que el aroma de la grosura del sacrificio le agradaba a Dios. Entonces, ¿qué se hacía? Desollaban al animal. Ya degollaban, venía la parte de desollarlo. ¿Qué es desollar? Yo sé que la mayoría de ustedes sabe eso. Yo, la verdad, vi un video hace meses, tal vez ya años, porque yo nunca había visto cómo desollaban un animalito. Y fíjese que al animalito, al cuerpo del animal, le empezaban a meter ese cuchillo afilado entre la piel y el músculo, y así le meten el cuchillo por las patitas, por todas partes, para sacarle la piel. Eso es desollar. Yo veía cómo el hombre le metía ese cuchillo para separar la piel y después se la quita como que fuera una vestidura. Y ahí ya queda el cuerpo del animal sin piel. El paso siguiente, que sería el primer paso del holocausto, era desollar al animalito en Levítico 1. Entonces, ¿qué pasaba después? Después de que lo desollaban, yo creo que ese fue el que yo vi, no sé, pero es una cosa espantosa, hermano. Mire, gracias a Dios ahí los animalitos ya estaban muertos, porque ese proceso es el peor. Yo creo que si vemos cuál era más cruento entre la primera fase del sacrificio y la segunda era muchísimo más cruenta que la primera. Y nuestro Señor la pasó vivo. Ahorita estamos viendo cómo la pasaban los animalitos, pero yo creo que hasta el otro miércoles vamos a entrar a los descensos del Señor, cómo Él los vivió. Pero en la cruz, usted sabe que en la cruz el Señor vivió momentos espantosos y que las películas que nosotros hemos visto, yo sé que todos más de alguna vez en la vida hemos visto una película del sacrificio del Señor. Tal vez la pasión, ¿verdad?, es la que más se acerca a la realidad, pero en la pasión de Cristo está crucificado un hombre que todavía se le ve parecer humano. Está crucificado un hombre con líneas de sangre, con una cruz, con una corona de espinas, pero todavía se le ve parecer humano. A su cuerpo todavía se le ve parecer. Pero Isaías no dice eso, hermano. Isaías dice que cuando el Señor estuvo colgado en la cruz, ya no parecía hombre, dice una versión. Otras dicen no tenía parecer humano. El Señor era un hematoma, el Señor estaba sangrado, estaba hinchado, estaba deformado, porque a él lo habían golpeado, le habían arrancado las barbas. Realmente ese Jesús de la cruz, eso que vemos ahí, es una caricatura del Jesús que realmente estuvo en la cruz. Dice Isaías, le vimos sin parecer para que le deseáramos. Nos presentaron a un Jesús que no tenía parecer humano, que estaba inflamado, que estaba con heridas expuestas. El Jesús de la cruz era un hematoma humano, era un ser sin aspecto, él ya no tenía aspecto. Según Isaías, que a Isaías como profeta le mostraron al Jesús de la cruz, él dijo, ya no tenía parecer, no parecía hombre. No sé si vamos a ver, ese es el 7 creo. No. Y como oveja, enmudeció, no abrió su boca, generación. O más arriba, ¿no? Bueno, pero por ahí está, mire, es Isaías 53. Dice que el Señor no tenía parecer. Entonces, el momento del derramamiento de sangre, que es la fase 1 del sacrificio, fue cruento, hermano, fue terrible. El Señor ahí derramó toda su sangre, pero en la cruz no parecía hombre. Eso que nos quede claro, él ya no tenía parecer humano. Pero ahí pagó nuestras deudas y gloria a Dios por eso y gracias a Dios porque Él hizo eso por nosotros. Él pagó nuestras deudas. No lo comían, no lo cocían o le daban una parte a los levitas como con otras ofrendas, las ofrendas de paz. Otro tipo de ofrendas sí se las comían los sacerdotes, les cortaban el lomo y se lo comían. Pero en el holocausto nadie se comía nada de ese animalito. Después
Ahí arribita decía, lo desollarán, le quitarán la piel. Ahí está en el 6. La segunda parte era, y desollará el holocausto, y después de desollarlo, lo dividían en piezas. Entonces ya sin piel, lo partían para poder lavarlo. Dice que entonces los sacerdotes encendían el fuego del altar, ponían la leña, preparaban todo, y después que lo partían en las piezas, primero le sacaban todos los intestinos, ¿verdad? Y un poquito más abajo dice, agarraban las piernas, las lavaban las piezas, y entonces ya las piezas, después de pasarlas por agua, era muy importante eso, había que pasarlas por agua, las ponían sobre el altar y eso ardía. Dice que todas las piezas del animalito ardían en el fuego del altar, y que lo que subía, ese humo que subía a la presencia de Dios, esa era una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ese fuego que usted ve ahí, ese humo subía y era una ofrenda encendida, olor fragante para el Señor. Una versión dice que era suculento aroma para Dios. Cuando subía ese aroma, eso significaba que ya el que había muerto no existía más, porque acuérdese que a ese cuerpo le habían inculpado, al cuerpo que se está quemando ahí, le habían inculpado, tú eres el asesino, tú eres el ladrón, tú eres el malvado. Entonces ese cuerpo no se podía quedar vivo, ni enterrarlo, ni había que destruirlo, había que reducirlo a las cenizas. ¿Por qué? Porque ese cuerpo simbolizaba el pecado. Entonces ese pecado tenía que ser reducido hasta las cenizas. Y ya teniendo esas cenizas, era un sacrificio terminado. Entonces ya el hombre podía irse tranquilo, había subido a la presencia de Dios un suculento aroma, que es el holocausto. Ahora, miremos qué dijo el Señor. Vea conmigo, es que de tantos versículos que tengo, ya no sé cuál es mejor, déjeme buscarlo aquí. Hebreos 10:8, véngase conmigo a Hebreos 10:8. Y mire lo que Jesús dijo, porque nosotros podemos decir mucho, pero lo importante es lo que Él dijo que vino a hacer. Al escritor de Hebreos le mostraron este momento, que es cuando el Hijo es introducido en el mundo. Esto es muy importante porque esta es una revelación maravillosa. El escritor de Hebreos, no sabemos si Pablo o Apolos u otro, ¿verdad? Porque los estudiosos piensan que o es Pablo o es Apolos. Pero mire lo que le mostraron a él, le mostraron lo que Jesús dijo cuando fue introducido en el mundo. Esto es maravilloso. Vamos a ver el verso 5. Mire lo que dice la Biblia. Por lo tanto, entrando en el mundo dice, ¿qué dijo Jesús? Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Qué es sacrificio y ofrenda, hermano? El sacrificio es el derramamiento de sangre. La ofrenda que el Señor dio, se dio a sí mismo como una ofrenda. Porque dice, eso no lo quisiste, entonces, ¿qué? Me preparaste cuerpo. Verso 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué es un holocausto? Es esa ofrenda que se encendía en fuego. Y la expiación por el pecado era que uno iba a pagar el pecado del otro, expiar un pecado, pero se expiaba con fuego. Entonces, Uy, se le fue la voz a Wendy, no sé si tuvo problema. Ya, adelante. Se detuvo momentáneamente el internet, pero adelante. ay, perdón, pero sí, ¿me estaban oyendo el verso 6? Sí, amén. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia que los israelitas empezaron a llevar ovejas ciegas, ovejas perniquebradas, agarraban para el sacrificio una oveja que ya no servía para reproducirse, la tenían ya como obsoleta. Dice que esa agarraban, la ciega, la enferma, y esa presentaban en el sacrificio. Y una de dos, o el sacerdote la aceptaba y la presentaba, o dice que los sacerdotes, aunque fuera buena, les decían, no, esa no pasa, y los obligaban a comprar ovejas en el templo. Dice que el templo se había vuelto una situación de mercaderes, hermano, habían animales ahí. Se imagina entrar al templo santo de Dios y que se oían todos los animalitos adentro del templo, porque los vendían los sacerdotes, los levitas.
Entonces tal vez alguien sí llevaba una oveja buena y le decían, no, no pasa tu oveja, tienes que comprar estas ya están aprobadas. Y ahí había hasta casa de cambio, hermano. Si alguien llevaba con una moneda, ahí mismo habían cambistas adentro del templo. Le cambiaban la moneda, le vendían la oveja. Era un negocio adentro del templo. Entonces era desagradable. O daban una oveja enferma o hacían un mercantilismo con la ovejita, con el sacrificio. Entonces dice que el padre estaba hastiado de Israel, sus sacrificios le eran abominables. Entonces el hijo dice, ya no quisiste esos sacrificios, esas ofrendas, ya no te agradaron los holocaustos y la expiación. Entonces, verso 7, dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Véngase conmigo al Salmo 46, vamos a ver. Salmo 46. Y acuérdese que dentro de los salmos hay muchos salmos mesiánicos. ¿De dónde saca el escritor de Hebreos esta palabra? Porque dice, en el rollo está escrito de mí. ¿Qué estaba escrito del Cordero en el rollo? El Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Esa es la obediencia del Hijo. Cuando el Padre dice, quiero un Cordero Santo, un sacrificio único, abrió los oídos del Hijo. Holocausto y expiación no has demandado. Esas ya no le agradaban. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es el Hijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento diciendo, yo voy a hacer sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación. Las 4 cosas las hizo el Señor. Verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Dónde? Levítico 1:3, lo que acabamos de leer. ¿Cómo se ofrecía eso? Ahí están todos los pasos. Verso 9, y diciendo luego, estamos en Hebreos 10:9. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oiga esto, hermano. Quítalo primero. ¿Qué es lo primero? Llevar una ovejita a un altar, degollarla, prenderle fuego. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es esto último? Él como Cordero Santo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos no quitaban pecados, los cubrían. Era como meter el polvo debajo de una alfombra, ahí estaba cubierto y gracias a esa cobertura el hombre no moría, pero no le quitaba el pecado, solo los cubría, era una cobertura de gracia, pero no quitaba pecados, no tenían el poder de quitar pecados. Verso 12, pero Cristo, ese es distinto, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quiero encontrarle. Bueno, yo creo que ahí estamos para no leer tanto. ¿Cuál, Wendy? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué manda? ¿Cuál quieres encontrar? Quería ver si había otra cosa aquí que nos ayudara, pero creo que con eso estamos. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Los sacrificios, las ofrendas, holocaustos y expiaciones del pueblo de Israel ya no te agradaron, dejaron de ser agradables porque los contaminaron. Es más, en uno de los profetas, el Señor le dice al pueblo, a ver, dale esa oveja enferma a tus dioses, dale esa perniquebrada a tus dioses, a ver si te la aceptan, les dice Dios, pero a mí me traes a la enferma, a la ciega, a la perniquebrada, eso me ofreces a mí, pueblo de Israel. A ver, dáselo a tus dioses, por dioses con minúscula, ¿verdad? A tus baales, a ver, dales eso, a ver si te lo reciben. Imagínese el Señor recibiendo la basura del pueblo. Y Jesús dice, no, eso ya no te agradó.
he aquí yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una ofrenda, un sacrificio, un holocausto y una expiación por el pecado. Entonces, ¿Jesús fue sacrificio? Por supuesto. Él fue el sacrificio vivo, el sacrificio santo, el verdadero sacrificio. ¿Fue ofrenda? Por supuesto, la ofrenda agradable a Dios. ¿Fue holocausto? Por supuesto, lo que vamos a estudiar hoy. El Señor fue holocausto, porque si no hubiera sido holocausto, el sacrificio se queda a medias. Entonces, ¿cómo se presenta un holocausto? Él dice, yo vengo a hacer ofrenda, sacrificio, holocausto y expiación por el pecado. ¿Cómo se hace un holocausto? Levítico 1:3, ahí está paso a paso, hermano. Ya se desolló al animalito, ahí ya lo tenemos en el altar, desollado, lo parten en piezas, agarran las piernitas, las pasan por agua. Es muy importante eso, porque cuando el animalito ya está desollado, lo pasan por abundante agua. Es importante que pase por agua. Después de pasarlo por agua, lo ponen, esas piezas las ponen sobre el fuego ardiendo y eso se enciende en fuego y ahí empieza a arder el holocausto. Esa es la segunda parte que no se enseña con tanta libertad, que no se predica, que incluso hasta se obvia, hermanos, como si Jesús no hubiera hecho eso. Y Jesús fue ofrenda y fue holocausto. El sacrificio nos lo presentan hasta en películas, pero el holocausto es algo que no se enseña y que está en la Biblia. Yo no sé si usted lo logra ver ahí, pero con toda claridad dice Hebreos que cuando Él entró en el mundo, dice, yo seré sacrificio y seré holocausto. Entonces, ¿cómo fue el holocausto que Jesús hizo? Bueno, empecemos a ver Mateo 12:39. Véngase conmigo a Mateo 12:39. Normalmente terminan a las 9, hermanos, ¿así es? Sí, amén. Y dejamos un tiempo antes para preguntas. Muy bien, entonces si quieren como a las -4 voy a ir parando, ¿está bueno? Mateo 12:39, mire lo que dice. Es el Señor hablando y dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Ahora véngase conmigo y analicemos al profeta Jonás. Porque si Jesús está diciendo, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si Jesús está diciendo que así como estuvo Jonás, estará Él, necesitamos analizar a Jonás, hermano. Vea conmigo Jonás 2. Jonás capítulo 2. Usted conoce la historia. Dios manda a Jonás a predicar a los que eran enemigos del pueblo de Israel, porque uno no entiende este profeta tan malo, ¿por qué no quiso ir? Lo que pasa es que ellos tenían una pugna, tenían una pelea, estaban en guerra, hermanos, y esos hombres habían sido malvados contra el pueblo de Israel. Habían matado israelitas, eran crueles. Si había alguien cruel en la historia, fueron los ninivitas, era gente mala, hermano. Entonces, cuando a Jonás lo mandan a predicar, él sabe que si él les predica y ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y son sus enemigos, enemigos de su pueblo. Entonces, él no quiere predicarles. Y usted sabe que los evita. Al final se sube a una barca, hay una gran tormenta, Dios despierta una tormenta en ese mar y dice que los hombres que están ahí con él le dicen, pero ¿qué pasó? Oren, todo el mundo rezándole a sus dioses, lo más triste, hermano, todos le oraban a sus dioses y el que tenía el Dios verdadero dice que estaba dormido y lo van a despertar y dicen, tú no crees en nadie, ora, ponte a suplicar que perecemos. Y él les dice, ¿saben qué? Tírenme al agua porque es Dios, yo conozco al Dios verdadero, los dioses que ustedes tienen no les van a responder, pero el Dios que yo tengo, ese es el verdadero. Yo le sirvo al Dios de dioses y la verdad es que está enojado conmigo, toda esta tormenta es por mi culpa, tírenme al agua. Y usted sabe que dice que empiezan a tirar todo lo que pesaba en el barco, dice que lo tiran, miren, se despojan de todo por preservarle la vida a Jonás. Y no, la barca no, la tormenta no cesa.
Entonces después le dicen, no podemos hacer más y lo lanzan al agua. Pero ¿sabe qué? Después de lanzarlo al agua, ellos se dan cuenta y dicen, ese Dios es poderoso, ese Dios se le desobedece y es poderoso. Y dice que le presentan sacrificios a Dios. Hermano, mire, la desobediencia de un hombre hizo que otros creyeran en el Dios verdadero. Y eso es hermoso. Pero cuando lo lanza al mar, dice la Biblia en el 2:1, entonces oró Jonás a Jehová. No, le quería decir donde le manda un pez. Dice que Dios, verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A ver, quiero mostrarle, porque sabe que no nos ayudan esas historias bíblicas que nos muestran que salió una ballena, ¿verdad? Que es el animal que se imagina uno que puede ser el que se lo tragó, y que una ballena abrió la boca y se tragó a Jonás. La Biblia no dice eso, hermano. En los originales, cuando dice que Dios tenía preparado un pez, tenía preparado un gran pez. Algunas, no sé si mi hermano Jaimito tiene eso por ahí. Ah, sí, ya lo tiene. Un gran pez, pero Jehová tenía preparado a un gran pez. Si usted busca en gran, a ver qué dice ahí, pez. No, tal vez en gran. Miremos cómo dice gran. Ese era un monstruo, hermano. Ese no era un pez. Miremos cómo dice gran. Mire eso, hermano. Gadol. A mí me encanta leer ese. ¿Qué manda? Gadol. Un gadol. Sí, yo tengo un estudio de los gadol. Mire, ese no era una ballena, hermano. Dice, de este gadol, dice que es alto, excelente, en extremo fuerte, grande, jactancioso, magnífico, recio, soberbio, con gran temor. Ese es un gadol. Ahora, véngase conmigo a ver un gadol. Vamos a ver Job. Véngase a ver Job. Solo para que nos hagamos una idea de cómo sería ese animal, hermano. Vamos a ver 2. Porque gracias a Dios la Biblia tiene suficientes ejemplos, ¿verdad? Para que uno no se imagine. Vamos a ver al primero que se llama Behemoth. Esos son monstruos marinos, son gadol, son seres en extremo grandes, no son ballenas. Ese ser que se tragó a a Jonás, no era de nuestra economía, no era un animal que nosotros podamos encontrar en el mar. Dios lo sacó del lugar en donde ese ser vivía, lo preparó, y dice que cuando Jonás cayó al agua, ese ser estaba listo para tragarse a Jonás. Mire cómo es un behemoth. Mire, esto es como que algún otro ser en otra esfera estuviera leyendo cómo es un hombre, ¿verdad? Y describiera, pues, tiene 2 ojos, una nariz, cabello, y estuvieran describiendo, pero ¿eso significa que hay un solo hombre en las creaciones? No, cuando Dios crea algo, no crea uno solo, crea razas, crea, así como el hombre creó género humano. Entonces, si leemos que hay behemoth, es porque no hay uno, hay muchos behemoth. Si leemos que hay un leviatán, es porque no hay uno, hay muchos leviatanes. Por ejemplo, ahorita vamos a leer cómo es un leviatán, pero Isaías 27 dice, hay leviatán, serpiente veloz, leviatán, serpiente no sé qué. Hay varios tipos de leviatanes. Hay leviatanes vencedores, hay leviatanes que no vencieron, así como hay behemoth vencedores y otros que no vencieron. Leamos cómo es behemoth. Job 40:15. Dios está describiendo a este ser. Dice, he aquí ahora behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. Mire lo que come. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Váyaselo imaginando. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce. Mire qué fuerte es ese ser. Y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada, a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá.
Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Oiga el 23. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. O sea que el río le pega a él en la cara, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Dice, ¿lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz? ¿Se imagina un ser que todo el río Jordán se le estrella en la boca y que él no se inmute? Mira, ahí hay una forma de Leviatán. Veamos cómo es el Leviatán. Ese era Behemoth, es inmutable. Dice que sus miembros son como barras de hierro. ¿Se imagina un golpe de uno de esos, hermano? Y Jesús recibió esos golpes. Ahorita vamos a estudiar eso, pero bueno, hoy no creo que lo alcancemos, pero mira el 41. Este es Leviatán, este es otro Gadol, otro ser grande del mar. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Se lo está diciendo el Señor como en burla. ¿Podrás tú, te animarás tú siquiera a acercarte a un Leviatán? Y mire, los leviatanes le ruegan a Dios, multiplicará él ruegos para contigo, te hablará él lisonjas, hará pacto contigo. Vamos a ver un poquito más abajo. Mire cómo es, verso 10, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién ha dado a mí primero para que yo restituya? Quiero leerle cómo es este. Mire el verso 16. No. Verso 18, con sus estornudos enciende lumbre, o sea que saca fuego, estornuda y saca fuego. Y sus ojos son como los párpados del alba, como el amanecer. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones, de su boca sale llama. Usted puede seguir leyendo, ese es un dragón, ese es un monstruo marino. Y la Biblia muchas veces usted puede encontrar monstruos marinos. Entonces, ¿quién se tragó a Jonás? Se lo tragó un Gadol, un monstruo marino, como un Leviatán o como un Behemoth, pero era un monstruo marino. Mire, ya están hechos como son los leviatanes. Son como dragones, hermano. Están en el agua y también pueden comer hierbas. Son una cosa impresionante. Esos son seres de otra economía que no es nuestra, no viven en las aguas, en el mar nuestro, no están ahí. Ni siquiera es, cuando hablemos de los descensos, ni siquiera es que uno esté debajo del otro, son regiones, es que nosotros no logramos con nuestra mente humana y mucho menos con nuestras palabras explicar tantas verdades que hay en la Biblia, pero son regiones y hay una región que se llama mar. En la Biblia usted la va a encontrar como mar o como aguas, que no es el mar, los océanos que nosotros conocemos. Esas regiones, por ejemplo, cuando dice el profeta, y las aguas cubren la mar, está hablando de esa región llamada mar, y a veces esa región la encontramos como aguas. Poco a poco lo vamos a ir viendo, pero eso no es el océano que nosotros conocemos. Pues Dios sacó de esa región a un Gadol, a un monstruo marino, y ese se tragó a Jonás. Y como ese no pertenece a nuestro mar, se lo llevó a su región. Ahora mire lo que dice Jonás. Esta oración, este verso 2, es lo que pasó cuando Jonás estuvo adentro del pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahora, ¿qué hizo el pez? Salió a nuestra economía, a nuestro océano, se tragó a Jonás y se regresó a su lugar. ¿Dónde es el lugar de ese ser? Véalo aquí. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, dice Jonás. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Desde dónde clamó Jonás, hermano? Desde el seno del Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es un lugar de almas. Usted lo puede encontrar como Seol o como Hades en griego y en hebreo, pero es lo mismo. Hades y Seol es lo mismo. Y eso es un lugar de almas. O sea que si Jonás llegó al Seol es porque se murió. Creo que estudiamos un poquito de eso el otro día en la iglesia, el domingo que estuve por allá con ustedes. Hablamos un poquito de que somos trinos.
según Tesalonicenses, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Hablamos que nuestro espíritu y nuestro cuerpo son de Dios, dice la Biblia. Lo vimos, si no estoy mal, era Tesalonicenses. Pero dice la Biblia que nuestro espíritu y nuestra alma y cuerpo, perdón, son de Dios. Por eso los pecados de cuerpo son tan graves. Por eso al adúltero lo juzgará Dios. Por eso al fornicario lo juzgará Dios. Son tan graves esos pecados porque el cuerpo nuestro es de Dios. Espíritu y cuerpo son de Dios. Y alma, que es la que ahora estamos conquistando. Si morimos, ¿qué pasa? El cuerpo se va al sepulcro, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma se va al Seol. Eso pasa en la muerte, es una separación. Y cada uno tiene conciencia. El cuerpo es el que pierde el soplo de vida y pierde al espíritu. Ahí se acabó la conciencia. Pero el alma y el espíritu tienen conciencia. Entonces el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma se va a un lugar de almas, llamado Seol o llamado Hades, que es lo mismo. Entonces aquí dice claramente que Jonás desde el Seol clamó a Dios. O sea que Jonás murió, hermano. No nos queda duda porque el Seol no es un lugar de cuerpos. Ahí nadie había llegado con cuerpo hasta que Jesús inauguró ese lugar con cuerpo. Pero antes de Jesús, nadie nunca había bajado con cuerpo por lo menos no a donde Jesús bajó. Perdón, voy a rebobinar. Regresemos. Sí hubo gente que bajó con cuerpo. ¿Se acuerda de aquel que se rebeló contra Moisés? ¿Cómo se llamaba este rebelde? Coré. ¿Se acuerda de Coré? Dice la Biblia que los hijos de Coré y Coré con toda su casa se rebelaron en contra de Moisés. Y se recuerda que el Señor les mandó un juicio y dice que la tierra se abrió a los pies de ese hombre con toda su familia, hermano, con hijos, con esposa, con todos. Y dice que él con todos sus bienes, hasta la casa, dice que se fueron vivos al Seol. ¿Qué es la diferencia con Jesús? Que Jonás, los hijos de Coré, y ahorita no recuerdo quién más, bajaron al Seol, pero este es el seno del Seol. Y Jesús dice que él bajó al corazón de la tierra. Dice, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús fue más abajo. Jesús fue hasta el lago de fuego y azufre. Por eso a Jesús se le llama el primogénito de los muertos, porque nunca nadie había bajado hasta el lago de fuego y azufre. Jonás y los hijos de Coré y todos los que han muerto se quedan en el Seol. Según lo que hayan hecho en la tierra, hay distintas regiones, como que fuera un hotel, hay distintos cuartos, distintos apartados. Según lo que se haya hecho en la tierra, en ese lugar de almas, ahí se van, pero todavía esperando un juicio final. Pues Jonás murió, porque él dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Eso ya son las regiones. Y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mire, usted que lee la Biblia, hermano, cuando usted escucha, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, ¿quién ha dicho eso? A ver, ¿quién me dice? ¿No le suena? Por ahí, hermano César, levantó su manita, ¿no? Santiago. ¿No? ¿Quién? Santiago. De las ondas, de las olas. Pero ese es como el hombre de doble ánimo, ¿no? Miren el Salmo 42. Es que Jonás dice algo. Él está en el Seol. Y dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Porque lo llevaron a esa región que se llama mares. Y los que dijeron eso fueron los hijos de Coré. Mire Salmo 42. Eso de los de Coré está en Números 16. Usted puede ir ahí y leer cómo se les abrió la tierra. Números 26, 11 o 16, 11. Pero mire lo que pasa en el Salmo 42. El título de ese salmo dice, mi alma tiene sed de Dios. Al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Ahí no aparece el título, pero dice de los hijos de Coré. O sea que este salmo lo escribieron los hijos de Coré. Mira, hermano, el que se rebeló fue Coré, el papá. Y tenía un séquito, un montón de gente. Ya ve que para todo hay público. Había un montón de gente con él. Y dice que a todos ellos se les abrió la tierra.
pero a estos muchachos algo pasa. Yo no sé qué pasa. Yo le preguntaba al apóstol, porque yo no sé si bajaron y Dios los rescató como a Jonás, porque ellos hablan del Seol. Cada vez que usted vea un salmo de los hijos de Coré, ellos hablan de la región de los mares. Y aquí en este salmo ellos dicen todas tus ondas y tus olas. Mire cómo dice el verso 6. Sabiendo uno quiénes son ellos bajaron, porque dice toda la familia de Coré se le abrió la tierra a los pies y todos cayeron. Verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Jordán es lo que desciende. Lo que pasa es que las traducciones no nos ayudan, pero ellos están hablando de lo de abajo. Y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. El abismo también está por ahí, más abajito. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Mira, ahí usted puede leer a los hijos de Coré. Cada salmo que mire los hijos de Coré dice algo del Seol. Estúdielo, no es el tema, pero esos pasaron por ahí. Y Jonás dice lo mismo, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Bueno, verso 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, ese está muerto. Rodeóme el abismo que está por ahí. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Hay una versión que dice, me llevaste a la sepultura. Ese está muerto. Mas tú sacaste mi vida. Este dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. ¿Qué pasó cuando Jonás en el Seol? Ese no clamó en la barca, hermano. Cuando la barca se rompía, no le clamó a Dios. Pero cuando se vio muerto en el Seol, cerca del abismo, dice que ahí clamó a Dios y de ahí Dios lo libró. ¿Qué es la señal de Jonás? Que ese hombre, su cuerpo se estaba descomponiendo en el vientre de un monstruo marino y su alma conoció el Seol. Entonces Dios lo saca, le da vida y cuando sale del vientre del pez, sale un hombre desfigurado. Nadie crea que salió con piel de bebé. Ese cuerpo se estaba descomponiendo en el vientre de un monstruo marino. Cuando Jesús habla de la señal de Jonás, habla de un hombre que tenía evidencias físicas de que se vio delante de la muerte. Y Jesús dice, así como Jonás estuvo en ese lugar, Jonás estuvo en el Seol, solo que seno del Seol. Y él aclara, yo voy a estar 3 días y 3 noches, pero no en el seno del Seol, en el corazón de la tierra. Bueno, amén, amén. Esa es una de las evidencias. Ya se nos está acabando el tiempo, mi hermanita Wendy. Ya se nos está acabando. Ahora les doy un versículo más y dejo abiertas las preguntas. ¿Está bueno? Amén. Ya, 3 minutos. A ver, les voy a dar uno más. Déjenme ver qué dice Juan 12:23. Miremos rapidito qué dice Juan 12:23. Es el Señor hablando, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Él tenía que bajar a la tierra y morir. Miren, con esto voy a terminar la idea, porque la verdad que el estudio es muy largo, hermanos, pero dice la Biblia que se abrirá en Apocalipsis 21:20, dice que se abrirá el trono blanco, el juicio final para todo aquel que no quiso acogerse a la gracia, todo aquel que no quiso que su nombre fuera escrito en el libro de la vida, el que no se acogió al Cordero. Se le abrirán los libros al final de los tiempos. Y todos los que no se hallaron escritos en el libro de la vida, es Apocalipsis 20:11, es el gran trono blanco. Y dice que todo el que no se halló escrito en el libro de la vida del Cordero va a ser entregado a la muerte segunda. A ver, dice que el mar entregará a sus muertos, hablando no del mar, nuestro mar, ¿verdad? No es que alguien que murió ahogado, el mar lo va a entregar, porque ese ya se fue al Seol, el cuerpo se descompuso, se lo comerían los peces, pero el alma se fue al Seol. Entonces, no está hablando del mar que nosotros conocemos. Cuando dice el verso 13, el mar entregó a sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades, los seres, porque hay muerte, ser y Hades, ser, y hay lugares, ¿verdad? No es lo mismo. Pero dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y dice la Biblia, esta es la muerte segunda. ¿Por qué le quiero decir eso? Porque la muerte segunda, Jesús dijo, creo que en el libro de Lucas está eso, él dijo, no le tengan miedo al que puede destruir el cuerpo, porque no puede hacer más que eso, hasta ahí llega, no le tengan miedo al diablo que puede destruir el cuerpo. ¿Cómo puede destruir el cuerpo el diablo? Pidiéndole permiso a Dios. Nadie crea que el diablo va a venir y, ay, enfermó a alguien. No, tiene que ir y pedir permiso. Pero si Dios le da permiso y destruye un cuerpo, Jesús dijo, no le tengan miedo a ese que destruye cuerpos. Más bien ténganle miedo al que destruye cuerpo y alma en el Seol o en el infierno o en el lago de fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Nadie ha tenido muerte segunda, eso va a ser hasta el juicio final, ahí se lo leí en Apocalipsis. El único que ha ido al lago de fuego y azufre es Jesús, porque por nosotros fue condenado a la muerte segunda. Eso lo tenemos que desglosar. Hebreos dice que está decretado que una persona muera, inmediatamente después de morir vaya a un juicio, y eso le pasó a Jesús. Lo vamos a ver cuando estudiemos sus descensos. Pero, ¿qué pasa entonces? Él tenía que descender hasta el lago de fuego y azufre, porque ahí es la muerte segunda y ahí era el holocausto. Pero, hermanos, por razón de tiempo no puedo seguir. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y tal vez el otro miércoles terminamos. O por Y lo amén, menos pues ¿quién quiere abrir el micrófono, hacer alguna pregunta del tema de hoy, que está muy, muy interesante para mí, yo lo veo muy, muy interesante. Hola, pues también muy interesante esa parte de que hacían sacrificios y eso sí me quedé como que al principio que entré dije, ¿cómo que sacrificios y sangre, no? Permíteme, hija. Entonces, sí es muy interesante, pero ya va más enfocado a la explicación, ¿verdad? O sea, no es tanto lo que es como un culto que hacen actualmente, ¿verdad? Sino es más bien algo que ya hacían antes. Sí es así, ¿verdad? Nada más quiero que me aclaren el punto porque si no vaya a ser el diablo. A ver, hermano, otra vez, ayúdame a entenderlo bien. ¿Cómo así? Sí, es que hablaban de que hacían sacrificios de animales. Esto pues hasta la fecha, porque es la parte del culto, ¿no? Perdón, de la ofrenda. Entonces, esto ya no se sigue haciendo, ¿verdad? Al día de hoy. Ya no. O sea, No, lo ya que no. estaba haciendo es explicar cómo que eso se hacía antes, ¿verdad? Sí, así es, hermano. Que esos sacrificios, Jesús dijo que daban testimonio de él. Entonces, ¿qué hacían esos sacrificios? Anunciaban cómo iba a ser el sacrificio verdadero, como un anuncio. Como Dios siendo un buen maestro, ¿verdad? Él es muy didacta. Entonces, ¿qué hizo Dios para que entendiéramos cómo era el sacrificio verdadero? Enseñarnos con esas ovejitas, esos sacrificios que hacía el pueblo de Israel. Nos anunciaban que un día Jesús iba a hacer lo mismo, iba a derramar su sangre, iba a arder en un holocausto. Pero Jesús dice en Hebreos, esos ya no te agradaron, como que llegó el tiempo del verdadero sacrificio. Y dice, anulando esto, se acabaron, esa era la ley, anulando estos, establece lo nuevo, que es el sacrificio verdadero. Él una sola vez y para siempre, o sea, él se presentó una sola vez, sangre y fuego, son dos fases, primero sangre y después fuego, pero dice que haciendo él su sacrificio, anuló los sacrificios anteriores, ahí se acabó la ley. Y ahora tenemos un verdadero sacrificio, que es el de Jesús, ¿verdad? Ya, no, ya me quedó más claro porque sí me asusté al principio y dije, ¿cómo? No. ¿A qué entré? Sí, pues así imagínate es. que ponías toda tu carga y culpa encima de un animalito inocente y mediante su sacrificio tú eras perdonado. Era la Te manera, limpiaban de ¿no? pecado, ¿no? Te limpiaban del pecado. Uh-huh. Ahora, por Okay. ejemplo, Así es. cualquiera puede decir en una religión tradicional, no, pues vas con el padrecito y te confiesas y ya, y rezas no sé cuántas cosas y ya eres perdonado, ¿no? Pero en realidad lo que Dios nos muestra y lo que acabamos de ver en Levítico es que Dios ya dio todas esas instrucciones muy precisas de lo que se tenía que hacer para llegar al tema de la redención o la paga del pecado, ¿no? Pero la vino Okay. a mostrar a través de Jesús
Y justamente cuando Jesús parte de esta tierra, se acaba todos esos temas de sacrificios. No hay, ya jamás se volvió a establecer nada de eso. Sabemos nosotros que se está construyendo un nuevo templo, que están tratando de regresar a esa situación, pero bueno, y eso es otro tema, ¿no? Ok, no, sí, ya, muy, muy claro. Eso está interesante, pues, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Sí, amén. Amén, hay mucho que ver ahí todavía, si quieren el Sí, otro está, miércoles. digo, me imagino que es un pedacito, ¿no? De todo lo que es. Todo lo que conlleva. Sí, es muy largo porque hay mucha Biblia, eso es lo bonito, que hay mucha base bíblica para entender que Jesús hizo el holocausto, ¿verdad? Pero por eso hay que verlo despacito, no importa que no hayamos avanzado mucho, pero creo que vale la pena ir viendo todas las bases bíblicas, ¿verdad? Así es. Y creo que lo importante es traerlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida real, a lo que estamos nosotros experimentando día con día, traerlo y entenderlo Amén. Para poder reconocer con mayor claridad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Ok, perfecto. Y una pregunta más, bueno, que a mí sí me quedó duda, es la parte de Moisés que sus hijos se le revelaron, eso lo que no alcanza a entender es por qué se le revelaron. Coré. Bueno, eso fue, dice que, si quieren mirémoslo rapidísimo, Números 26. Bueno. 16, números 11. 16, ¿no? En el 20, sí, es que en el 26:11 está donde dice que los hijos de Coré no murieron. O sea, que esos como que pasaron el proceso, pero no se murieron. Pero miren lo que dice el 16. A ver, la rebelión de Coré tal vez es de las más fuertes que la Biblia nos muestra y la más detallada. Porque dice que ellos servían en el templo, eran de la tribu de Leví. Los hijos de Coré ministraban en el templo y Coré también ministraba. Pero dice que, verso 2, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, no era cualquiera, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Mire cómo es la rebelión de Fea. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, miren, yo les aconsejo que se lo lean hoy antes de dormirse, léanse todo el capítulo 16. Dice que los hijos de Coré dijeron, basta ya de ti, Moisés, basta ya de Aarón, porque Dios le hablaba a Moisés y le daba mandamientos a Aarón y ellos eran los que ministraban eso al pueblo. Pero dice que 250 príncipes, entre ellos Coré, dijeron, basta ya de ti, Moisés, y basta ya de Aarón. ¿Por qué Dios no puede hablar por nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos predicar? ¿Por qué nosotros no podemos hablar con Dios? Y dice que Moisés, es que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en la tierra. Era un hombre muy manso, muy bueno. Dice que se rasgó las vestiduras, hermano, y se tiró al piso y le pidió al Señor, no les tomes en cuenta esto, perdónalos. Y dice que los manda a llamar y les dice, vengan, hablemos, no hagan esto, hablemos. Y dice que no van a la reunión donde los manda a llamar Moisés para platicar, no van, sino que siguen empecinados en su rebelión. Si ustedes leen todo esto, y Dios le dice a Moisés, quítate de en medio porque los voy a destruir. Entonces Moisés ya no tiene de otra, porque Moisés primero trata como de calmarlos y Dios no se lo permite. Oye, ellos no quieren, no llegan. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Quítate porque los voy a destruir. Entonces verso 20, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartados de entre la congregación y los consumiré en un momento. Miren cómo se enojó Dios. Es que si algo enoja a Dios es la rebelión. Los pecados de rebelión son terribles. Y dice que ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó. ¿Por qué airarte con toda la congregación? Mire, Moisés tirado delante de Dios, por favor, perdona. No fue toda la congregación, fue uno, Coré y toda su casa, que contaminó a 250. Entonces Dios le dice, está bien, dile a la congregación que se quiten, todo el que no sea de esos 250, que se quite. Entonces dice que todos se alejan de ellos, imagínense ese cuadro, se alejan y los dejan como en un lugar, a todos ellos juntos. Verso 25, entonces Moisés se levantó y fue Datán y Abiram, los ancianos de Israel, fueron en pos de él y habló a la congregación diciendo, apártense. Bueno, se apartaron.
Y entonces Moisés dice algo. Dice, si es Dios conmigo, los va a matar de una forma extraordinaria. O sea, no van a desmayarse y un infarto. No, algo extraordinario va a pasar. O sea, si Dios me está respaldando a mí, dice Moisés, esto no va a ser una muerte normal. Es lo que les está queriendo decir. Entonces, verso 30. Si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, callándose Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ahí se les abrió la tierra, se cayó hasta la casa, hermano, todo lo que tenían. Y miren cómo es la rebelión, se fue la esposa, se fueron los niños, todos ahí, se los tragó la tierra y dice que la tierra cerró su boca. Mire cómo es eso impresionante. No se quedó un gran agujero, dice que se abrió, se los tragó y se volvió a cerrar. Y se murieron todos los de Coré. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y eso fue el castigo que Dios les dio. Pero léanselo todo, la verdad que eso es muy interesante. Sí, está interesante, ya me quedó mucho más claro. Muchas gracias por la aclaración. Les copié un video que está también muy bien realizado con el tema. Ok, aquí en el grupo, Jaime. Ahí en el grupo les puse ese video para que lo vean. Perfecto. No. Gracias. Muchas gracias. Por ahí alguien más, Blanquita, mi hermana Erlinda, César, Blanquita, ¿quieres comentar algo? Buenas noches, qué gusto verte por aquí. Gracias, buenas noches para todos. Estoy impresionada con todo esto. La verdad es que sí está muy interesante, muy bien explicado, estoy entendiendo y me quedo sorprendida. Y necesito, sí, en lo personal me gustaría seguir conociendo más de este tema porque creo que sí es muy, muy importante. Pues principalmente esto que estoy sorprendida gratamente de conocer todo esto y lo que sí, sigo en el tema de los sacrificios, ¿no? Que qué bueno que Jesús llegó y a partir de esto, con sus enseñanzas, ya. Se nos fue Blanquita, pero... Se te fue el audio, Blanquita. Ok, yo creo que se le fue hasta el internet. Bueno. Sí, se le fue el internet a Blanquita. Pero bueno, pues vamos a estar invitados el próximo miércoles a seguir con este interesantísimo estudio. Wendy está en Guatemala, ella desde Guatemala nos está dando este estudio. Vino aquí con nosotros, va a estar viniendo de vez en cuando, unas vueltecitas por acá. ¿Eh? Mucho gusto, Wendy. Muchas gracias por tu tiempo y todo. Sí, con mucho gusto, hermanos. La verdad que este es bien bonito este tema y vale la pena darle unos 2, 3 estudios para hacerlo despacito y ir viendo todos, ¿verdad? Blanquita, qué bueno que ya te volviste a conectar. Perdón, mi internet falló. Sí. Y me desconecté, pero muchas gracias por todo. Dios, al contrario, te esperamos te el próximo. bendiga, Blanquita. César, ¿quieres comentar algo? ¿Cuál César? Es que hay dos, ¿va? Ah, el César de acá. Sí. Muy bien. César. Bueno. Sí, César. Ya me conecté un poquito tarde, pero pues me imagino, bueno, por lo último que escuché del Seol, que así como Lázaro, ¿no? Y el rico, me imagino. Sí. Algo así. Hay un abismo, ¿no? Bueno, fue lo que alcancé a comprender. Correcto. Sí. Lázaro y el rico están en el Seol, un abismo los separa, pero sí, esa es región de almas, el Seol o el Hades. Esa historia se da ahí en el Seol. Lucas 10, no estoy mal por ahí.
Bueno, pues le voy a pedir como siempre a mi esposita si nos despide con una oración y con algún comentario, mi amor, que quieras. Mi hermana Erlinda, no sé si quiera decir algo, porque aquí no abrió su micrófono, hermana Erlinda. No, ella, no, Buenas noches, hermanos. Pues gracias a Dios estoy recibiendo la enseñanza y sí, hay cosas muy importantes que yo no conocía porque realmente este estudio profundamente no lo había llevado como lo están dando y por eso era la intención de agregarme, porque yo no sé si ustedes saben, pero yo acabo de integrarme a la iglesia, no tengo mucho tiempo, pero bendito sea Dios y estoy interesada en aprender. Amén, amén. Gracias, hermanita. Bueno, mi Buenas amor, noches, entonces hermanos. nos despedimos. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Amor. Abre tu micrófono, amor, porque está apagado. Ya. Gracias. Sí, es un tema, como dice la hermana Linda, muy profundo, pero en realidad, ahorita que Wendy nos puso a Jonás, que nos comparte, ¿no? Que no era un pez, sino realmente era, pues, como un monstruo, ¿no? Un monstruo marino, pero no marino tampoco. Esa parte me quedó todavía obviamente con ¿cómo no? O sea, si no venía del mar, Dios obviamente sí le preparó pez y salió al encuentro de Jonás, pero yo sinceramente no había visto esta parte porque creo que a veces leemos las cosas muy ligeras cuando se dice, desde el Seol, ¿no? Tal parece como si fuera emocional, como si fuera simplemente nada más emocional, pero realmente no fue así. Ahorita yo estoy aprendiendo que Jonás murió. O sea, que Jonás murió y que efectivamente su alma, por eso yo no comprendía esta parte cuando Jesús decía, señal no les será dada más que la señal de Jonás. Yo decía, bueno, ¿qué un pez? ¿Qué tiene que ver, no? O sea, sí, se lo tragó y yo trataba de entender, yo dije, bueno, sí, y también Jesús estuvo, pero ahí donde como que se me aclaró mi mente, es que Jonás murió, porque ahorita antes de que Wendy explicara, empecé a entender en mi mente, no, es que desde el Seúl estaba Jonás. Cuando lo empezó a leer ella, dije, no, es que Jonás se fue al Seúl y entonces se murió. Entonces Wendy dice que se murió. Yo dije, pues sí se murió. Entonces ahí fue cuando ya me confirmó lo que yo estaba pensando en ese momento, ahorita Wendy, ¿no? Pero lo del pez, pues es otra parte que ya me dejaste duda, Wendy. ¿De dónde viene el pez? Pero bueno, bueno, lo que entiendo es que la Biblia nos va mostrando lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Nos va mostrando y le doy gracias a Dios que y Dios permita que sigamos con este estudio que nos va a abrir más nuestro entendimiento y va a perfeccionarnos y que nuestra alma se alinee a los pensamientos de Dios para que cada día crezcamos más y lleguemos a ese perfeccionamiento que el Señor quiere. Bueno, pues gracias y bueno, voy a hacer una oración para agradecer a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque cada día tú nos das más tu palabra, Señor, y esa palabra pues está despertando nuestra mente, la está transformando y nuestra alma, Señor, se está corrigiendo para que ya no haga lo que te desagrade, Señor, sino que más bien lo que con estos estudios nuestra alma es corregida y te agrade a ti, Padre. Gracias. Gracias. Yo bendigo, Señor, a todos mis hermanos que se conectaron, a sus familias.
Cuídalos, guárdalos, Señor, y sobre todo permite que el próximo miércoles, Señor, ellos puedan conectarse, porque sabemos que estamos alimentando nuestro espíritu, nuestra alma, para fortalecernos, para tener ese gozo en ti, a pesar de las pruebas que vengan, Señor. Tu palabra es la que nos alimenta y nos va a dar fuerza para todo lo que podamos vivir en este mundo, en el diario vivir. Gracias, bendecimos a nuestra hermana Wendy. Permite, Señor, que no haya impedimento para que el próximo miércoles esté con nosotros. La bendecimos a las familias de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pues gracias. Buenas noches. Amén. Tenemos cita el próximo miércoles con Amén. el más importante Amén. del universo y la eternidad, que es nuestro Sí. Dios, para que nos siga hablando. Dios les bendiga. Sí. Amén. Que Gracias. esté muy bien, bonita noche. Descansen. Mucho Un abrazo. gusto. Buenas noches. Les Todos. amamos. Buenas noches. Bendiciones. Igualmente, Igual, bye bye. Artemio, qué bueno que estuviste con nosotros también un ratito. Bendiciones. Igual. Gracias, Wendy. Ay.